Veo yo a mi señora que me está viendo y me empieza a señalar con el dedo su rostro. Y veo que el labio, que la comisura de la boca, se le empieza a estirar hasta casi tocarle la oreja. Veo sobre su espalda 2 enormes manos. Y ese fue precisamente el inicio de esta historia que tanto nos inquietó, pero en ese momento no sabíamos que era el detonante para una serie de hechos, para nosotros en aquel momento escalofriantes. Buenas noches, o tal vez malos días. Donde quiera que nos escuches, estás en Cazadores de Leyendas y Fantasmas. Aquí, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibuja hasta que es imposible saber dónde termina una y comienza la otra. Hoy les tenemos pues una historia real. La verdad es que por eso no dejo que diga que es terror, una historia de terror, porque se oye a película. Y la verdad es que esta es una historia muy seria, una historia que le sucedió a a una familia chihuahuense. Sucedió aquí en el centro de Chihuahua. Y pues sin más preámbulos, yo creo que les voy a presentar a la persona que vivió todo esto. Sí, así es. Es muy grato para nosotros estar aquí presentando al señor Octavio y a su esposa que aquí están con nosotros. Y ellos tienen una historia que pasó hace mucho tiempo, pero sigue vigente aún. Y estamos muy, muy contentos de tenerlos aquí. Le cedo mi lugar para que nos cuente la historia. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Es un gusto tenerlo aquí. Nos gustaría que nos contara su experiencia que pasó con su familia. Estaríamos muy, muy contentos de escucharlo. Bueno, sí, Por en favor. realidad es una historia larga y una historia que en un principio era increíble para nosotros porque les comentaba yo que si alguien me lo platicaba y pensaba que era alguna invención de, pues de alguna persona que estaba a lo mejor obsesionada con esto, con este tema, o que probablemente lo soñó o lo imaginó. Sin embargo, siendo nosotros unas personas escépticas, sobre todo yo, aún sufriéndolo, aún viviéndolo, batallamos para darnos cuenta que era real, que era real. Y nos remontamos hacia hace algunos años, para ser exactos, o sea, para ser precisos, 10 de agosto del 2004. Nosotros teníamos un negocio en el que teníamos algunas personas que trabajan ahí con nosotros y normalmente nos quedábamos después de la hora de cerrar, preparando lo del día siguiente porque manejamos otro tipo de negocio aparte de la venta que teníamos ahí. Y siendo aproximadamente las 8:30 de la noche, algo así, ya se habían ido todos los que colaboran con nosotros. Y nada más nos quedamos mi esposa y yo. Ella empezó a revisar los papeles del día, hacer el corte de caja, etcétera. Y yo me dirigí a mi oficina. Cuando llegué a mi oficina, que estaba aproximadamente unos 10 metros hacia el fondo del local, siento que llega ella apresurada, corriendo y reclamándome. ¿Por qué me empujaste? No, le dije, ¿cómo te voy a empujar si estoy a distancia? No, dice, ¿cómo no me aventaste sobre el escritorio? No, le dije, no puede ser, no puede ser porque yo aquí no me he levantado desde que llegué. Me incorporé, estaba yo sentado, le abracé y le di un vaso de agua para que se calmara. Le dije, son tus nervios, yo creo, hemos trabajado mucho estos días y necesitamos tranquilizarnos, recoge tus cosas y nos retiramos. Sí, ya más tranquila, dio la media vuelta y precisamente cuando da la vuelta, veo sobre su espalda 2 enormes manos.
dos manos que las vi, pero se desvanecen. Sin embargo, en la prenda que traía puesta, se quedan impresas las manos aquellas. Al mismo tiempo, observo mi brazo, traía una camisa de manga corta y observo mi brazo totalmente cubierto de una sustancia café. Me extraña y le digo, mira, pero en eso ella va volteando. Es cuando vi las manos y le digo, quítate la blusa rápido. Y ella no comprende, quítatela. Y le quita y le extiendo, precisamente aquí la estamos viendo en esta pantalla. Sí, y sorprendidos nos quedamos, no sé cuántos minutos duramos sin poder articular una palabra. ¿Había algún olor? ¿Tenía algún olor la sustancia? En ese momento no, después sí, a chocolate. ¿Qué? Sí. Entonces, recobramos ya la tranquilidad, la cordura y le digo, ¿sabes qué? Alguien se metió. Forzosamente alguien se metió. Y corro hacia la puerta de entrada, la puerta principal, y no, está totalmente cerrada. Le digo, entonces le digo, cuando cerramos, alguien se quedó dentro del local. Entonces, tomando una linterna, empezamos a prender todas las luces y empezamos a buscar. El local es un poco grande, yo creo que un poco más grande que este espacio donde estamos, pero tiene una bodega, tiene cuartos privados y fuimos buscando rincón por rincón, el baño, el patio, etcétera. Nada en absoluto. Para esto, el aroma a chocolate era más intenso. Y lo que hicimos, pues fuimos retrocediendo hasta llegar a la puerta de salida, apagamos las luces y nos fuimos. Y ese fue precisamente el inicio de esta historia que tanto nos inquietó, pero en ese momento no sabíamos que era el detonante para una serie de hechos, para nosotros en aquel momento escalofriantes, que iban a repetirse infinidad de veces durante varios años. ¿Ese lugar en donde ustedes estaban ya previamente había sido ocupado por alguien más? Fíjese que sí, ese lugar fue una panadería. Oh. Entonces, había una historia precisamente del dueño cuando nos rentó. Dijo, lo único que he visto que a veces está una mujer parada aquí en medio, pero al hablarle se va. Y después, otras personas que trabajaban ahí me comentan que los mismos panaderos, cuando estaban trabajando en las noches, iban en bicicleta y empezaban a pedalear las bicicletas, pero solas. Esa es la historia que traíamos. Casualmente, un poco antes, quizá unos meses, había fallecido el señor, que era de unas manos muy grandes. Y cuando la esposa del señor, del dueño, vio aquella blusa con las manos, exclamó en cuanto la vio las manos de mi esposo. Él había fallecido, tenía su negocio atrás de donde estábamos nosotros. Y ustedes completamente escépticos. Pues no, ya empezamos a dudar porque ¿cómo podemos ser escépticos si nos está ¿Cómo se puede sucediendo explicar? algo que no tiene explicación? Sí. Podría mencionar decenas de casos que nos sucedieron. Quizás los más importantes sea que mi esposa se convirtió en el foco de atención. Empezó a aparecer con araños inexplicables. De hecho, un médico dijo que ella se los autoinfligía, ¿no? Que eran, no, es imposible porque traía también en la espalda y traía en todos lados. De hecho, me tocó ver cuando están haciendo, cuando están generando, como si estuvieran con una navaja de un filo, como si estuvieran cortándole con una navaja de un filo. Así lo veía yo, pero no había nada. Y en ese momento existía el dolor como si se No, estuviera haciendo la herida. no, el dolor no tenía dolor. No tenía dolor. Decía, ¿te duele? No, no te duele. De hecho, fuimos con médicos, fuimos con infinidad de personas y no había dolor. Eh, Uno de los hechos relevantes, de hecho, hubo varios, pero curiosamente, la mayoría de estos eventos
se repetían en Semana Santa. También había intermedios, pero en Semana Santa invariablemente. Quiero comentarles que esta Semana Santa, el Viernes Santo, le comento a mi esposa, gracias a Dios que ahora no pasó nada. Nunca lo hubiera dicho. Se manifestó inmediatamente. De inmediato, de inmediato. Le rasgan el brazo. Y en ocasiones, algunos hechos que no aparecen todavía aquí en esta revista, en este libro, se han presentado otras entidades. De la misma forma, la que aquí mencionamos, la última, que se llama Anita, sí. Y en una ocasión le pregunta, ¿por qué me arañas? ¿Por qué me lastimas? Igual le preguntó a ella. No, dice, no es que te lastimemos, es que no nos haces caso No y me es para haces que nos caso. puedas hacer caso. Sí, esa es aparentemente la razón. Ha habido entidades que piden que le avisen a sus familiares. Había uno de los primeros que llegó que decía, quiero que le digas a mi mamá que ya no llore, que yo estoy bien. Y le contesta aquí mi señora, es que no puedo decirle, no puedo ir a decirle porque, ¿qué puede pensar? No sé cómo moriste. Si moriste violentamente, a lo mejor hasta piensa que tengo algo que ver. Sin embargo, dice, te ofrezco o te prometo que voy a ofrecer algunas misas por ti, por tu descanso. Curiosamente, dos o 3 semanas después, regresó nuevamente a dar las gracias. Dijo, mi mamá ya no llora, ya estoy bien. Y eso lo puedo repetir una y otra y otra y otra vez. Muchas veces estos casos puede usted imaginar que la persona que lo relata está soñando, pero hay dos detalles aquí. Uno, yo percibía antes de que llegaran, no los veía, pero le hablaba e inmediatamente me mencionaba, aquí está alguien, le hacía contacto y empezaban a hablar y empezaba a repetir lo que ella, según ella, estaba escuchando. Pero había detalles desconocidos para nosotros que nos decía. Y la otra, al día siguiente, invariablemente yo me iba al obituario del Heraldo por lo general y encontraba ahí los nombres y fechas, haciendo un relato. Hay un evento fuerte, bueno, no voy a dar más detalles, pero un Jueves Santo, por eso mencionaba hoy la Semana Santa. Semana Santa. Sí, como esto debe haber sido el 2006, 2007. Estamos dentro del local, cerramos toda la Semana Santa para descansar y descanse los empleados. Y decidimos hacer limpieza y otras cosas. Aquí lo relato. Pero mi hijo y yo hicimos ahí unos arreglos. Y voy a la casa y nos quedamos él y yo. Cuando estamos moviendo ahí en el piso, colocando algunos mosaicos, etcétera, me dice, oye, se ve algo. Y en el espacio van unas cajas de cartón vacías, solas. Me dice, oye, se están moviendo las cajas. Ah, caray, lo me la agarré y la puse y ya. No, ya no se movieron. En eso llega aquí Amalia, aquí le puse otro nombre. Llega y le comentamos, oye, se están moviendo las cajas. Para esto, cuando esta historia se dio a conocer, porque llegaron muchas personas, llegaron investigadores, etcétera, le pusieron un apodo a aquel ente que decía el chocolatín. Y así lo conocíamos. De hecho, al principio lo tomábamos a broma. Ay, viene el chocolatín. Y claro que ya con el tiempo ya fueron bajando. Tuvieron que hacer pruebas para saber que era chocolate. Claro, sí, se mandó a analizar. Llegaron los investigadores y le llevaron a analizar. Había 3 muestras de chocolate. Y precisamente en esa Semana Santa le comentamos y agarra las cajas y les echa al patio y dice, para que no estés molestando, chocolatín. Entonces, son de broma. Y viene caminando a la distancia de todas las sillas, cuando repentinamente cae un chubasco de chocolate. ¿De No dónde? sabemos de dónde. No sabemos. No hay nada en el techo. No hay nada. Y queda bañada en chocolate. Ahí está su foto. Ahí le acabamos de limpiar, le Sí. acabamos de limpiar la cara en ese momento. Fue una tensión tan fuerte. Eso que se ve en el piso quedó manchado, hay mercancía manchada. Sí.
ese hoyo es el que estábamos arreglando. ¿Frío el chocolate? No sé, ella lo sintió. Sí. Frío. Pero totalmente, entonces es el primer evento que le tocó a mi hijo, ya sabía, pero no le había tocado verlo presencialmente, algo. Entonces el estrés eh, hizo su reacción en nosotros. Yo no me podía incorporar del dolor de espalda y no, hasta que lo superamos. Lo superamos, le limpiamos la cara, nos tomamos de la mano y hicimos una oración. Es un evento que jamás le encontramos explicación. Pero yo no sabía, o no sabíamos que se podía generar la materia de la nada, como en este caso. Ujú. Sí. Puedo mencionar muchas historias similares y otras más fuertes. Quizás les voy a comentar una más también de la que nos impactó. Eh, Había una persona que tenía aquí un grupo de investigadores que se acercó a investigar. Ya después de una serie de trámites, los conocimos en una forma muy rara, pero bueno, muy rara, porque ellos solos llegaron de casualidad. Yo los había visto en la televisión, etcétera, en un canal argentino, etcétera. Pero decidieron investigar en una noche. Muy bien, entonces pues, nos vemos a las 8 un sábado. Estoy yo solo en el local. Me tuve que salir porque no llegaba, ya teníamos cerrado. Porque se impregnó con tal fuerza el chocolate que no lo aguanté. Me salí a la calle y al rato llegan con televisiones, lámparas ultravioletas, grabadoras, todo el equipo. Lo armaron, había un piso superior, arriba pusieron algunos monitores, pusieron cámaras en diferentes partes y apagaron las luces. Mm. Y pusieron la luz ultravioleta, hicieron las pruebas y empezaron a grabar. Entonces yo le digo a quien me dice, no, no entres, por favor. No, no, es que tengo que entrar. Sí. Tengo que entrar. Y sí, se distribuyeron ellos, se veía que ya traían experiencia, habían hecho varias investigaciones, pero hacen las pruebas, cuando están haciendo las pruebas, se quema una de las cámaras. Ah, caray. Pues traen otra y empiezan otra vez y como viendo los monitores, hoy no se ve. Entonces ahí vienen a investigar, desconectadas. Las vuelan a conectar. Al fin como que casi 2 horas duró el proceso para poder empezar. Y al empezar, precisamente, se apagan las luces, se ponen dos personas de aquel lado, de un lado está un mostrador en el medio, nos ponemos, mi señora y yo de este lado, yo observándole, yo con miedo, con temor de que algo le sucediera porque no quería que entrara. De hecho, ya procurábamos no entrar de noche. Y empiezan a hacer preguntas, una serie de preguntas. ¿Dónde moriste? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y cada vez que hacía una pregunta, traían unas grabadoras, decían ellos, ultrasensibles. Y cada vez que hacían preguntas, hacían un barrido por todo el local con reflectores. No, no se veía nada en absoluto. Pero hubo una pregunta que dice, si estás aquí, háznoslo saber. Nunca le habían preguntado. Porque en ese momento veo yo a mi señora que me está viendo y me empieza a señalar con el dedo su rostro. Y veo que el labio, que la comisura de la boca, se le empieza a estirar hasta casi tocarle la oreja. Y a deformarse su cara. Totalmente. Entonces me doy cuenta, no puede hablar, y me da señas que no se puede mover. Me doy cuenta que algo la está sujetando. Entonces empiezo a moverla, a moverla, a moverla. Y no la puedo y empiezo a proferir hasta maldiciones para poderla soltar. Y de tanto jalarla, de repente siento que afloja, Que se que suelta. afloja, que se suelta. Y están los dos investigadores de aquel lado y les digo, órale, hasta una majaría les dije, hagan algo. Y salen corriendo, rodean el mostrador, pero se salen Correr. corriendo, se salen corriendo. Mire, yo no soy una persona así que digamos muy fuerte. No me explico cómo cuando suelto el cuerpo la tomo en los brazos y salgo corriendo con ella.
Salgo corriendo con ella y les grito, abren la puerta, salgo ahí en la calle, se hace pues algo de ruido porque va pasando mucha gente a esas horas. Todo ya pues estamos en el asiento de un carro. Pero el jefe de los investigadores, que en paz descanse, ya murió Carlos, de repente se empieza a poner grave. Él fue el que tuvo que parar al hospital, en el hospital. Sí, sí fue, pues fue una noche muy diferente, quizás un desastre porque no se pudo investigar a ciencia cierta todo por aquellos obstáculos que se presentaron y que nunca hemos podido tampoco explicarlos. ¿Y su esposa no perdió la conciencia en ese No, evento? empezó a reponerse en el asiento. Ya es algo, yo le digo, vente, vamos aquí al Cristos, aquí a la clínica del parque. ¿Y su cara? Empezó a tomar su Forma. forma. Desde luego duró mucho tiempo con las marcas, irritada la cara y algunos problemas de salud que se le presentaron, que normalmente se presentaban en estos casos. Alguna vez tuvo que parar en el hospital. Entonces, curiosamente, al día siguiente llegué yo temprano, 8:30 de la mañana. Quiero prender la luz y no prenden, ¿no? Todos los fusibles del local quemados. Entonces se concluye que hubo un exceso de energía esa noche. En realidad, a grandes rasgos, esto es lo que sucedió. Pensamos que ahí había terminado. Muchas veces pensamos que había terminado, incluso cuando escribí el libro. Pensé que había terminado y pues en realidad es muy, muy iluso porque creo que superó las expectativas, lo que siguió. Incluso hay una mujer que se ve ahí, aparte del ente que llaman el chocolatín. Veían una mujer Y adentro del local. Fue como antecedente, fíjese, ese fue como un Ajá. antecedente. Ese sí la vi yo. Esa sí la vi yo. Como si fuera Como fuera un cliente. un cliente. Un cliente con una niña, pero nadie la veía. Había otras 2 personas allí y no le preguntaban qué necesita. Ujú. Sí. Entonces, la veo y me dirijo hacia ella, pero da la media vuelta y se va con la niña en la mano, la puerta, y ya no veo qué pasó. Ya está oscureciendo. Y les reclamo: "Oye, ¿por qué no atienden así?". No, dijo: "Es que no había nadie". ¿Cómo no? Le digo: "Sí, ahí salió". Salimos, no había nadie. Ese fue un antecedente que Ujú. nunca pudimos, comprobarlo. No Explicar. había nadie afuera, no había una niña, no había nadie la vio, nada más yo. Pero ese fue un antecedente. Hay otro de uno de mis hijos, unos compañeros que están ahí haciendo un trabajo porque teníamos, máquinas de impresión y todo, fueron a imprimir algunas cosas. Y uno de ellos se dirigió al frente y se devolvió corriendo porque estaba una persona ahí, una señora también. Pero, pues yo creo que eso fue lo menos fuerte. Eso fue lo menos fuerte. Y ya de ahí ya se empezaron a suscitar todos estos hechos. También antes de que pasara esto, tenía varios días que, oye, siento que me respiran aquí, siento que soplan y se le erizaba el pelo y todo eso. Esos eventos fueron en el lugar de trabajo, En el lugar ¿verdad? de En trabajo, la papelería. así es. Ujú, sí, Sí. sí. ¿Y cuándo se trasladan esos eventos a su domicilio, a su casa? Tuvimos que abandonar el local porque sí hubo, pues, circunstancias que nos obligaron a decidirnos a dejarlo. Después Nunca de algún tiempo. desapareció Chocolatín. No, no. No, entonces, y en realidad no lo cerramos por eso, porque créame que va uno haciéndose en cierta forma inmune, ya no tanto miedo ni nada, sino que nos empezó a afectar en nuestro actuar. Mi cerebro duró, estaba andando como en el limbo varios tiempo, meses, como que le hablaba y a veces no sabía qué decía. En mi caso también un desinterés total, desinterés O total. sea, la salud decayó. Sí, 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 pues no precisamente salud, sino Energía. mental, energía. A mí ya no me importaba nada si hay negocio bien, si no hay, que le debo a algunas personas, pues a ver cómo le hago. Así en esa forma ya de desinterés. Decidimos dejar el local. Es una historia también muy dura, pero se empiezan a presentar algunas situaciones ya en la casa. Llegan personas desconocidas, tuvimos que recurrir a mucha gente, nos ayudaron muchos sacerdotes, fueron de iglesia cristiana, también fueron ahí con nosotros, ¿en qué podemos ayudar? Eh, Brujos,
brujos. Había un señor en México que nos recomendaron, le platiqué y quería venir a sacrificar unos animales ahí dentro de la casa. Este, no más que curiosamente vimos a un sacerdote unos días antes de esto. Probablemente lo conocieron algunos, el padre Toño Ramírez, que en paz descanse también. Sí, y fue con nosotros y le comenté, oiga, padre, el domingo viene, pues no, dijo, "No, tú sabes, pero no te lo aconsejo. Dice, vas a abrir puertas que de las que ya no vas a poder salir". Inmediatamente le hablé al señor, oiga, no puedo, no, me dice, seguramente ya habla usted con un sacerdote. Sí, efectivamente, le dije, sí, lo respeto totalmente, es decisión de ustedes, aquí estoy para lo que se les ofrezca. Y ya, en realidad, ese es el tema. Ya si pongo a dar detalles de cada uno, pues no vamos a terminar aquí el En su día de hoy. casa, ese fue el primer contacto que tuvieron, el que platica en su libro. No, el contacto fue en la papelería. Sí, pero en su domicilio, Ana fue lo primero. No, ya creo que fue después de varios tiempo. Es que en la casa tuvimos muchos eventos. En una ocasión, ya después creo que llegamos de algún lugar, nos pusimos a dormir y se empezó a calentar la cama como si estuviera quemando. ¿Sí, no? Como si estuviera quemando y pues, ¿qué pasa? Y prendimos la luz. No había nada. Sin embargo, tocaba la cama y estaba eh, caliente Caliente. y se movía por toda la cama el calor. No se veía nada. El calor. De los muchos, teníamos una botella de agua bendita. Teníamos un galón que nos regalaron por ahí. Vacía agua bendita. Hicimos una pequeña oración. Ya, se tranquilizó. Y empezaron a verse casos de ese tipo. Sí. Y Anita fue el primer evento donde fue una presencia. Platíquenos de esa historia que es bonita, La de Anita. Anita. Bueno, es una noche, sentimos que se mueven las cobijas, ya que serían las 3 de la mañana, más o menos, y las cortinas, unas persianas se movían. Entonces, no sé si despertamos juntos o desperté yo aquí, mi señora. Y le digo, oye, ¿qué está pasando? Se levanta y así me dice, oye, aquí está alguien. Y es cuando se sienta. Yo no lo podía creer, era la primera vez. Le digo, ¿estás despierta? Sí, estoy totalmente despierta. Y es que aquí está alguien. Le digo, pues pregúntale quién es. Y sí, precisamente, muy obediente. Me dice, ¿quién eres? Y empieza ella. Me llamo Ana. Estoy, estoy protegiendo a una niña. ¿Me puedes comentar qué dijo? Dijo que quería, ella estaba ayudando a una niña que quería que su mamá supiera que la niña estaba bien, ella la estaba cuidando. La niña que estaba cuidando también, o sea, estaba muerta. Entonces, nos dio el nombre, pero lo buscamos y no lo encontramos en ningún lado. Entonces, pensamos que era algo que no quería que supieran ni en las funerarias, ni en el panteón, ni en ningún lado apareció el nombre de la persona, de la niña, pues. Entonces ya pues se me arruinó y bueno, eso fue después, sí. Sí, bueno, sí mencionó la niña precisamente. Mencionó que estaba una niña que se apellida Martínez, me acuerdo, recién nacida, y que ella la cuidaba. Entonces le dice, "Vale, ¿y por qué vienes aquí? Es que tú te reíste conmigo cuando pasaste ahí en el panteón". Habíamos ido al panteón. Sí tenía una visita al panteón. Sí, Sí. sí, claro. Habíamos ido unos días antes. Habíamos ido, creo, era la tumba de mi mamá o algo así. Así es. Pues ahí viene contigo. Y dice, pero tienes que ir a descansar. Tienes que ir a descansar. No, es que yo hasta que encuentre, no sé si quería encontrar a los papás de la niña o qué quería hacer. La niña esta la buscamos varias veces, creemos, sí encontramos pistas, parece ser que se sepultó en forma clandestina, la niña.
Cepeda Martínez. Entonces Anita creo volvió otra vez, precisamente fue lo último que hacemos aquí, cuando volvió y le dijo que ya estaban bien, que ya no iba a volver, que ya no le iba a hacer marcas en la piel, Mm. ¿sí? Y se despidió y dejó su despedida ahí escrita. Eso es lo que nos sorprendió porque ya se despidió, dormimos, registré todo eso. Al día siguiente que se levanta, en el baño me dice, oye, ven, y trae la marca de despedida de Anita precisamente. Y ahí es donde En la piel. terminamos la historia hasta aquí, ujú, en la piel. Sí, la abrazó, sí, efectivamente, estuvo abrazada un rato con ella. Sí, es impresionante Abrazada. esa foto, Mire, precisamente ahí donde la está le digo que yo la está conteniendo. la veía sin verla, ¿eh? La cabeza de ella recargada en el hombro izquierdo Sí. y ella la sostiene por la cintura. Él lo pregunta, me dice, ¿estás, te está tocando? Ah, sí, me tiene la mano en la mejilla. Y cuando se fue, pues la mejilla marcada totalmente. Mm. Duró varios días marcada, como le dijera, como si hubiera una cachetada muy fuerte. Así es. Y no se volvió a presentar más. Ella ya no, después pues, llegó otra persona, precisamente una que pedía que vieran a su mamá. Y así una serie de personas que habían tenido alguna muerte violenta, etcétera. Entonces la están Es- tomando como una No, mensajera, canalización. hay una noche en que le pregunta a alguien que llega, dice, ¿por qué? ¿Por qué me molestan? Dice, ¿por qué vienen tanto conmigo? Y ella repetía exactamente lo que decía. Y dice, es que nosotros estamos en un lugar oscuro y en ese lugar vemos una luz. Nos dirigimos a la luz y de repente estamos aquí contigo. Esa fue la explicación más clara que recibimos en una ocasión. Hubo otros que regresaban, uno que regresaban 2 o 3 veces y sabíamos porque invariablemente dan su nombre. Dan su nombre, no son entes desconocidos. Les comentaba, pues se los comento, esto ya es reciente. Se presentó uno que era un año o menos, el de Michoacán. Sí, algunos meses, sí. Se presentó, dio su nombre, vengo a pedirte tu ayuda. Dicen, ¿qué te puedo ayudar yo? Dice, ¿quién eres? Dio su nombre. Y dice, es que no mataron a mi hermano y a mí. No lo busqué. Pero dice, ¿en dónde? Dice, y dio un nombre muy raro de un pueblo de Michoacán que yo nunca había escuchado. Ese sí lo investigué en internet. Dice, sí existe, está a 70 kilómetros de Morelia. El problema, dice, es que a mi hermano lo degollaron y encontramos el cuerpo. Y queremos que nos ayudes. Y yo, está mal ese tal. Le digo, no estás soñando. No, aquí está el nombre, aquí está el pueblo. Un pueblo que jamás habíamos escuchado. Le digo, ¿de dónde sacó este nombre? Sí. Y no, pues no puedo. Dice, ¿cómo Michoacán? Estás mal. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una oración por tu hermano. Y, bueno, y curiosamente casi siempre la siguen. Como a las 2 o 3 semanas volvió y se presenta otra vez, ¿no? Y vengo a darte las gracias. Y le dice, ¿por qué? Porque gracias a ti ya lo encontramos. ¿Cómo? Le dice, yo no he hecho nada, no he salido. No, dijo, fuiste conmigo. Eso fue lo que dijo. Es más posible que no he salido, ¿no? Te lo agradezco. Desapareció. Entonces, son sucesos que a veces no nos dejan ningún lugar a dudas, porque casi siempre hay una prueba física. O le dejan una marca, como en una ocasión, uno que le dejó, se presentó y ya le tomé yo una foto, ya me tomé una foto, cuando nos prendía, la cabeza llena de tierra blanca. De se llama María, que es tierra de panteón. Sí, Ahí está la foto. esa precisamente, Ajá. sí. Entonces, y hay otra donde siempre le pregunta, ¿te está tocando? Sí, me está tomando el brazo. Esa foto la tengo, no viene aquí, ya no viene, pero las tengo. Y está al día siguiente, le tomo una foto al brazo,
la subo a la computadora, ¿verdad? Y la veo y es un rostro. Es un rostro bien definido. Entonces, detalles que apuntamos y que muchos no me atrevo a decir porque no tengo ninguna prueba. No tenemos ninguna prueba. Pero de todos estos, pues tenemos pruebas. A veces las personas lo dudan. No es nuestra intención que crean, no es nuestra intención asustar a nadie. Entonces, en 20 años no han cedido. Sí, sí se han cedido. Fue una época muy, Tranquila. no, no, al contrario, una época muy fuerte, muy activa. Sí, ahora ya está más tranquilo. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo hacemos con esto? Decíamos, ¿cómo vamos a estar viviendo así toda la vida? No puede ser, porque de veras tuvimos meses que sí sentíamos miedo, terror. Nos salíamos a las calles a vagar para no estar en un lugar fijo, ¿sí? Pero empezamos a orar. Somos católicos, no católicos fanáticos, ni católicos, ni siquiera asiduos, pero la oración, todo el mundo decía, muchos sacerdotes nos ayudaron de San Francisco, de acá del, ¿cómo se llama? El padre de San Antonio, de San Antonio, de acá del refugio, bueno, de varias partes. Eh, y yo le escribí a un exorcista, dije, no será esto un problema de exorcismo muy famoso que se llama Manuel Fortea. Tiene varios libros. Y me contestó Ujú. y me mandó haz esto y haz esto, una serie de cosas y oraciones que ya practicábamos. Y creo que es de donde nos agarramos, porque hay por ahí un versículo en la Biblia, dice, cuando un espíritu fuerte se mete en un lugar, hay que buscar un espíritu mayor que lo saque de ahí. Y pues hasta ahí puedo platicarles de esto. Hay más historias, hay otras personas que intervinieron, pero creo que con esto más o menos queda clara la situación. ¿No piensa volver a plasmar todas esas historias en otro libro? Lo tengo escrito, no lo tengo en orden. Tengo todos los sucesos, pero necesito tiempo. Necesito tiempo. Esto lo hice en un momento de euforia, de desesperación, de miedo. Lo hacía en las noches y aquí está el testigo, mi señora, que no me dejaban. Me apagaba la computadora, se me perdían los lápices, se movía la mesa. Bueno, de veras me hicieron llorar algunas noches. Me hicieron llorar, pero yo sentía la necesidad de dejar como un legado, como un testimonio más que un legado, como un testimonio que que no hay duda que a nuestro alrededor hay vida espiritual. No, nosotros no tenemos ninguna duda que hay espíritus alrededor de nosotros. Decía Einstein, nosotros no somos cuerpos con almas, somos almas incursionando en los cuerpos. Se acaba el cuerpo y el alma. Algunas seguirán vigentes, otras trascenderán, no sabemos. Pero hay unas demostraciones de que hay seres a nuestro alrededor. Qué historias tan impactantes, eh, tan bonitas, porque estamos viendo que su esposa es un, es una canalización de lo que estos entes quieren hacer saber a sus familiares. En un punto está dándoles tranquilidad y en una nada ayudándolos a descansar. Pudiera ser, yo he insistido mucho en que no la consideren medium porque, pues, nos ocasionaría problemas, creemos. Y nos decía un español que estuvo ahí, que es otra historia, pero ahí estuvo con nosotros, hizo por ahí un rito, no que llegó, no sabemos de dónde, y le decía, ¿sabes qué? Entre más abras tus puertas a los espíritus, más se llenan. Es como cuando alguien te pide y oye, hay otra persona y viene y le das y otro y otro. Igual en el plano espiritual es lo mismo. Viene un espíritu, se puede comunicar, está a gusto. Tendrá un compadre espíritu. Dice. Ahí podemos platicar. Y llegan. Según esta persona que se presentó, ya había 7 espíritus. Fue un rito tan extraño y de una forma tan rara que se dio. Pero sí nos dejó pensativos. Después tuvimos contacto todavía con este señor. eh, es un señor que él asegura que ha reencarnado 20 veces, ¿verdad? Pues yo no sé en qué se basará, pero lo que hizo ahí sí fue algo que nunca habíamos visto. Okay. Y él decía, yo no tengo ninguna religión, pero había una imagen de Cristo. Recuerdo que habló en un idioma raro, él nos dijo que era un sánscrito antiguo,
Y agarró el Cristo y dijo, en nombre de Cristo, que es a quien se venera en este lugar, te ordeno que te vayas. Empezó y sí, fue un desarrollo, duró 1 hora y media, no sé cuánto duramos. Un tiempo acabamos muy agotados de esa incubación, él también. Pero son cosas que nos han tocado vivir, situaciones que nos han tocado vivir. Dios sabe por qué. No sé cuántas personas lo hayan vivido. En la imagen de las manos, me habló una vez un sacerdote, el padre Dizan, y dijo, oye, Octavio, quiero que vengas. Y tenía un libro y me enseñó un libro. Dijo, mira, en Alemania hay un museo de lo sobrenatural y hay unas manos idénticas sobre el mandil de un monje. Esa es una. Hay otra persona también que el Vaticano la investigó y tuvo que reconocer. Se llama María Sima, si en alguna oportunidad quieren verla. Ella tenía algo similar. Era una católica ferviente, ella era pues era otro tipo. Pero las situaciones que se daban eran muy similares, de que se presentaban, la arañaban y todo. Entonces, el Vaticano puso gente especializada que investigaran a esta señora charlatana, según ellos, y tuvieron que ceder, tuvieron que reconocer que aquello sucedía, cuando ella empezó a revelar cosas que nadie conocía. Qué interesante. Así es. Yo creo que nos debe otro programa para que nos cuente más historias. No, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Mire, nosotros nunca hicimos este libro con un afán Ujú. de negocio ni nada de eso. Le regalamos algunos. Sin embargo, es muy Nos interesante. pidieron algunos de escuelas. Me decía Jaime, Alberto Rivera, creo que era, de Radiorama, que nos invitó una vez a un programa. Que le habían mandado pedir, que le mandó pedir uno Jaime Maussan, etcétera, pues, para ir bien. Tratamos de hacer varios contactos, pero lo regalamos y han seguido pidiéndonos. Ya no tenemos, no tenemos. Yo creo que y este es el único que tenemos, pero lo volví a escribir porque se nos perdió el original. Lo reescribí y lo subimos a Amazon, está en Amazon. Y ahí estaba viendo que la calificación le dan 5 estrellas, pero es que muy poca gente lo ha comprado. No lo hemos promovido. No lo hemos promovido y en Amazon hay miles y miles y miles de libros, ¿verdad? Sí, se dice que se publican 4.500 libros diarios, imagínense. Es un libro muy interesante. Así es. Así es. No, pues les agradezco mucho la invitación, se les agradecemos. Y pues lo hice. ¿Mande? Bueno, hay un Viernes Santo. Se los voy a decir, un Viernes Santo precisamente, veníamos de una visita porque estaba aquí uno de nuestros hijos. Llegamos, estaba listando frente al peinador. Yo ya me iba a acostar y en eso volteo y la veo en el aire. Entonces, pues me quedo sorprendido. ¿Qué pasa? Uno de mis hijos estaba en su habitación, todavía no se casaba, y llegó corriendo, pero ya no alcanzó a hacer nada ni yo porque en eso me cayó al suelo. Resulta que y le tomaron el brazo hasta arriba y la fuerza la impulsó y dio una maroma. Pues a María no va a poder dar una maroma en el aire, pues no la dan en la cama. Ahorita, antes sí, ¿verdad? Pero en estos tiempos, pues ya no. Y sí, efectivamente, una maroma. Yo pensé que estaba levitando, ¿no? Entonces, en el suelo, yo quería enderezarle el brazo y no podía. Y decía, suéltalo, suéltalo. Le gritaba, yo ya suelta y pum, y de repente aflojó el brazo. Esa es otra historia que había olvidado. Está escrita. Es que hay muchas historias que tenemos ahí escritas. Sí, Así es. muy interesante. Muy bien. Bueno, pues agradeciéndole que haya aceptado la invitación y pues estamos muy contentos de haberlo conocido y que nos haya contado todas estas historias. Gracias, pues no. Por acá me convenció Oliver. Ven, Oliver, ¿para qué? Me convenció Oliver y aquí estoy a su orden. Soy Octavio Ochoa. Sí, soy Rafael. Octavio es mi nombre completo. Digo que unos me dicen Rafael, otros Octavio, y cuando estornudo todos me dicen Jesús. Jesús. Pero bueno, aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes dos. Yo me quedo como con un consejo. Próxima vez que vaya al cementerio,
No volteé a ver a nadie. Sí, porque dice que... Ah, sí, todavía lo último Sí. nomás, el consejo, porque yo sí voy a ir con mucho cuidado a la próxima visita al cementerio, no sé tú, porque dice que volteó a sonreírle a una niña fantasma, me imagino algo así, o una tumba o algo así. Y Quiero comentarles que dejamos de ir a los cementerios un tiempo. Igual las funerarias, porque sucedió lo mismo en las funerarias. Sí, pero ya no pudimos hablar de más. ok. No, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias al Instituto de Cultura del municipio, al programa Editorial Chihuahua. Y a ti, Andy, me encantó la entrevista que le hiciste. No, muchas gracias por haberme invitado. Ya sabes que de toda la vida hemos sido fan Sí, de las cosas sobrenaturales. yo ya no tanto, Y se me hace. pues qué emoción me da que por primera vez lo pudimos hacer. Ya no se quedó nada más en mensajes de teléfono y en esas historias que nos contamos a veces de terror. Sí, entre amigos, ¿verdad? Ya. Sí, claro. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.